Agradecemos a River Loré por su participación como guitarrista en este evento. A continuación escucharemos la presentación del editor Roger Antón, representante de Altazor Ediciones. Señoras y señores, muy buenas tardes. Queridos amigos, también muy buenas tardes. Para mí, a nombre de Ediciones Altazor, es un gratísimo honor estar esta tarde aquí en este magnífico auditorio de la Facultad de Letras, en compañía del ilustre maestro César Lévano, mi ex compañero también de aulas, de mi alma mater, Paco Moreno, y el periodista Edmundo Cruz, en el marco de la presentación del libro Rebelde sin pausa, una entrevista viajera con César Lévano, un libro sobre la vida y la obra de este ilustre maestro. César Lévano no solo es un intelectual, no solo es un periodista, un escritor, un profesor, un poeta, no solo es un promotor cultural aquí en la universidad o en el Perú, no solo es el director de un diario. César Lévano es un hombre que tiene fe en el cambio social. Tuve la suerte de ser su alumno, tuve la suerte de tener su amistad, tuve la suerte de disfrutar de su señorío, de su honestidad, de su ética profesional. Él demostró siempre que el periodismo es un acto de amor. El periodismo como acto de amor. Sus clases eran una delicia para todos los alumnos
y para todos los alumnos de diferentes generaciones que han tenido la suerte de tenerlo como profesor, porque era un análisis vivo de la realidad política, de la realidad diaria, del acontecer diario en nuestro país. Cultor de la música clásica, amante de la música de Mozart, de Bach, escuché por primera vez de sus labios esa frase de Gabriel García Márquez que decía: el periodismo es la profesión más bella del mundo. Este hombre que a los 90 años sigue dándonos su magisterio, su enseñanza. Este hombre que nos hacía admirar la literatura, este hombre cultor también de la poesía. Admiraba él, recuerdo, la poesía de Miguel Hernández, de Alejandro Romualdo, de Gonzalo Rose, de César Vallejo. ¿Cómo olvidar cuando recitaba emocionado Canto de amor a Stalingrado de Pablo Neruda? Aprendíamos mucho los jóvenes que éramos sus alumnos, por ejemplo, cuando recordábamos la célebre entrevista que le realizó a Víctor Raúl de la Torre allá en Vía Mercedes a Limón con César Hildebrand y algunas anécdotas de la misma. Incluso la reprensión que alguna vez le hizo a Morales Bermúdez o a Esparza Sañartu, siempre aprendimos de él, siempre aprendimos de sus lecciones y seguimos aprendiendo. Era 1997 y con mi compañero Paco Moreno conversábamos ya que conjuntamente a Limón, haríamos un libro sobre nuestro querido profesor, porque yo sé que este libro también es un acto de amor de Paco Moreno, un acto de cariño. Nosotros le tuvimos y le tenemos mucho cariño al profesor y también el profesor a todo y cada uno de sus alumnos y especialmente, creo no equivocarme, a nosotros dos. Rebelde sin pausa, una entrevista viajera con César Lévano, es, como dice el autor, una crónica de una entrevista que le tomó 2 años y medio hacerla, escribirla, y trata sobre sus inicios como canillita, la juventud de César Lévano, su ingreso al periodismo, su carcelería, su lucha por la libertad de expresión, la docencia, pero el texto también da cuenta, además, de su militancia comunista, de su inquietud social, de su afán de justicia, de su fe por un Perú mejor, su esperanza y qué duda cabe, la presencia siempre de los trabajadores, del pueblo, de su pueblo, que como reza la letra de Carlos Puebla, él diría, nuestro maestro diría: soy del pueblo, pueblo soy, y a dónde me lleva el pueblo voy. El pueblo, y qué duda cabe, su trabajo denodado, su esfuerzo, su compromiso, ha hecho que tenga el sitial que se merece. Es un muy grande periodista, un gran amigo del Perú, obviamente, y junto con José Carlos Mariátegui y otros grandes, está en el sitial máximo como gran maestro. Muchas gracias, maestro, muchas gracias, querido Paco. Ediciones Altazor se siente honrado de tener este libro entre los suyos. Muchas gracias. Al reconocido periodista de investigación Edmundo Cruz. Fuertes palmas por él. Buenas tardes. Un abrazo a César. Un abrazo muy fraterno, muy fuerte, de hermanos, compañeros de lucha, de ideales. Para mí ha sido un honor, he sentido una emoción especial cuando he sido invitado a presentar el libro Rebelde sin pausa. Es un libro que estaba esperando autor desde hace un buen tiempo, y qué bien que haya sido un joven periodista como Paco Moreno el que haya salido a asumir esta tarea. Este libro es un libro útil, necesario, porque
es así de útil y necesaria la demanda de conocer la vida de César Lévano. La vida de César Lévano es una vida que merece ser guardada en la memoria y dada a conocer para los peruanos de ayer, de hoy y de mañana, porque es una vida de perfil trascendente y muy humano y muy profesional. Por esa razón, por haber hecho realidad este libro, en primer lugar le digo muchas gracias a Paco Moreno, en nombre de todas las personas que sentíamos esta necesidad porque conocíamos a César. Y no son muy pocas las personas que lo conocíamos y sentíamos esta necesidad. Yo conocí a César a fines de la dictadura de Odría y comienzos del gobierno de Prado. Estamos hablando de los años 56. Lo conocí primero a través de sus publicaciones que ya se hacían notar, pero no tardé en conocerlo personalmente. Lo conocí porque ingresé a militar en la misma organización política en la que él militaba. Con una pequeña distancia de tiempo, él había ingresado a la Juventud Comunista en el año 1945, yo lo había hecho en el año 1957. Lo hice, sí. Ahí comencé a saber de los dirigentes de la organización marxista y rápidamente me llamó la atención el perfil, los antecedentes de César, ¿no? Hay una fuerza vital, hay unas reservas físicas, intelectuales, morales en la persona de César que que fui conociendo poco a poco a medida de que me enteré de su vida, y ahora que he leído de un solo tirón el libro de Paco, me he enterado más, creo que he sentido mayor admiración, ¿no? por la trayectoria a la que estuve vinculado, ¿no? Y a la que estoy de algún modo vinculado como periodista con César. Porque es realmente extraordinario cómo una persona que tuvo que vencer tantas dificultades lo hizo de una manera tan grandiosa, tan especial, tan singular, ¿no? Él nació en el año 1926, a los 7 años perdió a su señora madre, ¿no? La primera linotipista del Perú, y a los 11 años él perdió la pierna izquierda en un accidente de 2 carros allí en la esquina de la avenida Grau con la avenida Mancocapa, ¿no? Donde él vendía periódicos, ¿no? Prácticamente en una mesa, ¿no? Y sobre la cual chocó uno de los
dos vehículos, se estrelló uno de los dos vehículos que habían colisionado y se produjo la pérdida de la extremidad inferior de nuestro compañero. No pasaron sino 3 años más. Cuando tenía 14 años, él pierde a su padre, don Dentil Lévano, un líder sindical anarquista que presidió la Federación de Panaderos, ¿no? Y que por ese motivo y por las luchas que desarrolló fue objeto de torturas, ¿no? Pues el padre había, debido a la pérdida de la mamá, establecido una relación muy especial con César. El padre para César tenía mucho más significado cuando lo perdió. Sin embargo, él siguió adelante, asumió las ideas progresistas de la época, ¿no? En la época de la primavera democrática del gobierno de Bustamante y Rivero, así se le llamaba, él asumió una posición política que no tardó, que lo llevó a ya un poco disminuido en su posibilidad de movimiento, a salir a provincias y establecerse en La Oroya como director de un diario del sindicato de los trabajadores metalúrgicos de La Oroya, el metalúrgico, ¿no? Puede ser que en este periódico y en los periódicos de la Juventud Comunista de los años 45-46 se haya iniciado la carrera periodística de César. De sus primeras organizaciones, sus primeros derechos, sus primeros beneficios, y que lamentablemente en los últimos tiempos ha decaído. Pero no solo eso. En el año 1950, digo los años, ¿no?, durante ya la dictadura de Rodríguez, del 48 al 56, y fue liberado en el año 51 por una amnistía. 2 años después, en 53, volvió a ser apresado, condenado a 5 años de prisión, que se convirtieron en 3 porque el año 55 se dio una amnistía, debido a que el gobierno de Odría fue obligado por los movimientos populares, principalmente del sur del país, de Arequipa, a convocar a elecciones. Pese a todo eso, César Lévano, y a otras dificultades, César Lévano es uno de los peruanos más cultos, es uno de los periodistas brillantes que tenemos, ¿no? Y de una cultura extraordinaria que ha sido formada, que tiene una formación autodidacta. Incluso en este aspecto él es una figura similar a la de José Carlos Mariatti, que también fue autodidacta, ¿no? Pese a todas estas dificultades, ese abierto campo, es un hombre polifacético, que cultiva muchas actividades con talento, no solamente el periodismo, la poesía, la composición musical, el autor de varios valses, etc. Es un hombre que ha formado su hogar, ha sido un padre ejemplar, ha sido feliz, ha mirado la vida y la sigue mirando con felicidad, con alegría, ¿no?, con la seguridad, con la fuerza que da el conocimiento, que da la consecuencia, con las ideas, con los principios que se asumieron.
Por eso es que este libro ha debido hacerse y ya se hizo, ¿no? Para que lo recordemos, los que fuimos contemporáneos de él, y para que lo conozcan los presentes y las futuras generaciones, porque es una vida que sí merece conocerse, ¿no? Y que se proyecte como un ejemplo para los jóvenes. En las décadas posteriores, en la década de los 60 y los 70, tuve oportunidad de estar cerca de César. Tuve oportunidad de conocer y compartir con él las grandes luchas que se dieron en esas décadas después del gran movimiento, el gran desplazamiento del campo hacia la ciudad que se produjo acá en nuestro país después de la gran revolución cubana, ¿no? Que tuvo un impacto extraordinario en los pueblos y particularmente en las juventudes de esas décadas. Lo conocí de cerca, ¿no? Con una diferencia de años, unos 10, 11 años, y compartimos roles en batallas importantes de esas décadas. Yo podría mencionar la lucha por la nacionalización del petróleo, un movimiento nacional muy interesante, ¿no? Que logró unir a grandes sectores de la población peruana. Imagínense ustedes un movimiento que en sus objetivos sea compartido por el Partido Comunista, por las organizaciones sindicales, por los movimientos de izquierda, por los movimientos del centro, inclusive por la Fuerza Armada. El Comando Conjunto de la Fuerza Armada en el año 1962 se pronunció por la nacionalización del petróleo, ¿no? Y el Diario del Comercio fue uno de los adalides de la lucha por la nacionalización del petróleo, ¿no? El petróleo fue el hilo que recorrió la vida de la sociedad peruana durante gran parte del siglo pasado. Fue el sueldo, ¿no? Como ahora lo son los minerales del Estado peruano. Él tuvo un papel muy importante desde las trincheras de unidad. Aquí hablo un poco más sobre Líbano periodista. Él, en la década del 60, escribió en el semanario Unidad. Unidad no era un semanario. Unidad era el órgano del Partido Comunista que salía cuando podía, ¿no? Por las dificultades, ¿no? Sobre todo, ¿no? En el año 1966, Unidad se convirtió en semanario, ¿no? Se convirtió en semanario y fue César uno de los que participó en ese trabajo. Lo digo porque me tocó ser director de Unidad y hacer ese cambio. Y fue Líbano uno de los pilares, por su fecundidad para escribir, por su claridad de pensamiento, ¿no? Por su cultura política, etc. Y el año 1967 y el año 1968 fue enviado o fue invitado a ejercer la corresponsalía de Unidad en Moscú. Lo tuvimos 2 años y desde ese lugar, con una mirada desde uno de los centros de la Guerra Fría de aquel entonces, ¿no? Pudimos tener nosotros semanalmente en las páginas de Unidad a la pluma de César. Y ahí también aprendí mucho de César, porque yo recibía sus despachos telegráficos y a veces, y por supuesto que aprendía de sus informaciones con fuentes de primera mano, ¿no? Él además muy vinculado, con capacidad para llegar a los distintos medios por su
su conocimiento de varios idiomas que aprendió en parte en la prisión, por su cuenta, autodidácticamente, con el diccionario, con las gramáticas, ¿no? Yo me acuerdo, una de las imágenes que guardo de César es aquella imagen de César Lévano caminando por Azángaro en el parque universitario, ¿no? Yo acababa de ingresar a la universidad, ¿no? Con su muleta, ¿no? Y con su libro, caminando y leyendo. No perdí el tiempo. Y fue en esa década que la prensa fue adquiriendo, fue en esa época también que se comenzó a desplazar del movimiento sindical a las organizaciones que practicaban un sindicalismo que era dirigido desde los Estados Unidos. Estados Unidos tenía un centro latinoamericano, la ORIDO, ¿no? Organización Regional de Trabajo, que a su vez manejaba las centrales sindicales de todos los países de América Latina, incluido el Perú. La CTP, bajo el control del Partido Aprista, era uno de los focos, ¿no?, de esa influencia sindical, ¿no? Y en Costa Rica los dirigentes del APRA eran formadores, los que ayudaban a formar a la dirigencia sindical de esas otras centrales patronales de América Latina, ¿no? Fue una etapa muy interesante en la que el movimiento sindical, ¿no?, gremios como construcción civil, ¿no?, gremios como mineros, ¿no?, gremios como bancarios, gremios como maestros, jugaron en la reorientación del movimiento sindical, la construcción primero de un CEDUS, el Comité de Coordinación de Unidad Sindical, y después la Confederación General de Trabajadores. Lévano, el hijo y el nieto de los anarquistas sindicales, jugó un papel muy importante en la reconstrucción de esta unidad sindical desde las páginas de Unidad y desde las páginas de otras publicaciones en las que Lévano era aceptado pese a su orientación política, por la calidad profesional reconocida en él, ¿no? Y ese es otro momento que yo